Buenas noches con todos. En principio quería ver si me están escuchando, que me confirmen, por favor. Esperemos que se vayan conectando todos nuevamente. Ya se siguen conectando todos. Listo, me confirman que sí me están escuchando bien. Ok, en razón del tiempo, vamos a dar inicio a este nuevo tema de estas jornadas de Derecho Administrativo organizadas por el Instituto Ciblex, a quien agradezco mucho por la invitación, eh, por los constantes programas que realiza, más aún para aprovechar ahora este tiempo del confinamiento. Y también, como siempre lo hago, me permito felicitar a todos ustedes por preocuparse, por estar en constante capacitación, eh, a efecto de tener un mejor ejercicio del derecho, solucionar los problemas de las personas y sobre todo también desde el lado del derecho administrativo evitar los abusos del poder. Eh, el tema que se me ha pedido tratar es el tema del procedimiento de ejecución de las sanciones administrativas. Eh, He visto que en los eventos del derecho administrativo sancionador eh, y también eh, en muchas publicaciones eh, se habla de todos los temas del desarrollo del procedimiento, de las medidas cautelares. En este curso se habló de los medios de impugnación, se habló del procedimiento coactivo, bueno, que viene a ser un poco parte del procedimiento de ejecución, pero no se da igual un estudio profundo a la ejecución forzosa de los actos administrativos. Y yo hace algún tiempo, quizás un año y medio más o menos, eh, pude, además de la docencia que le ejerzo, pude también participar ejercer un cargo de director de ejecución en una agencia de control, en la cual justo, si ustedes hacen las cuentas, entraba en vigencia en esa época el Código Orgánico Administrativo y me preocupé de estudiar estas figuras a efecto, obviamente, de evitar que hayan abusos del poder. Entonces, de eso es lo que justamente vamos a tratar esta disertación, de los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos en los cuales se impone una sanción y además se puede resolver las obligaciones de hacer o obligaciones de no hacer. ¿No es cierto? Entonces, aquí analizaremos cuál es la justificación de la existencia de estos medios de ejecución forzosa, el procedimiento y cuáles son los medios de ejecución, identificar los límites y las garantías y la posibilidad de impugnación de estos medios de ejecución. Para ello, les propongo eh, revisar la siguiente temática. En principio, haremos una introducción. Como segundo tema trataremos del procedimiento administrativo sancionador en el COA, de unas breves ideas, ya que han visto casi todos los temas. El siguiente será la finalidad del procedimiento de ejecución de las sanciones administrativas. El tercer tema será los principios y las garantías del procedimiento de ejecución, dentro de los cuales veremos al principio de proporcionalidad, la inviolabilidad del domicilio, la prescripción de las sanciones administrativas. Como cuarto tema, haremos un análisis de cuándo se debe iniciar este procedimiento de ejecución forzosa. Luego veremos cuáles son los medios de ejecución forzosa, como son la ejecución sobre el patrimonio, la ejecución sustitutoria, la multa coercitiva y la compulsión sobre las personas.
Y como punto final, veremos la posibilidad de impugnar los actos administrativos emitidos dentro del procedimiento de ejecución forzosa de los actos que hayan puesto fin a los procedimientos sancionadores y al final unas conclusiones. Con ello vamos a dar inicio ya al tema de la materia. Como introducción podemos decir que los procedimientos administrativos sancionadores son, en palabras de Manuel Gómez Tomillo, son una paradigmática manifestación de la doble función que tienen como garantía los procedimientos administrativos, ¿no es cierto? Por un lado, buscan el acierto de la aplicación de la ley y por otro lado también son una garantía, una forma de tutela al administrado para asegurar sus derechos, ¿no es cierto? Entonces, el procedimiento administrativo sancionador se caracteriza por la búsqueda del equilibrio entre la protección de los intereses públicos que lleva a sancionar a determinadas conductas del ordenamiento jurídico y la garantía del inculpado, ¿no es cierto? Esto que les digo tiene mucho que ver con lo que vamos a ver más adelante, que es justificar, ¿no es cierto? Justificar por qué la existencia de que hayan medios de ejecución forzosa o a la fuerza, como llama la doctrina, ¿no es cierto? Y estos medios que vamos a ver son legítimos, no son un abuso de poder, obviamente si se cumplen los pasos determinados, sino que son un medio para proteger el interés general de las personas que estén afectadas por el infractor, por la conducta del infractor, ¿no es cierto? Mismo que tiene que ser corregida o adecuada a lo que disponga la ley. Entonces, estos medios, como les decía, lo que pretenden es el cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo que haya puesto fin a un procedimiento administrativo sancionador en el cual se haya impuesto una sanción, una obligación de hacer o de no hacer. ¿No es cierto? Entonces, en esta disertación, como ya les dije, lo que vamos a ver es cuándo y por qué procede cada una de ellas. Otro tema, otro punto que se debe tomar en cuenta es que no porque estamos en la etapa de ejecución del acto administrativo sancionador, no se debe respetar el debido proceso, el principio de proporcionalidad y otras garantías como la inviolabilidad del domicilio, ¿no es cierto? Sino que para ejercer esta autotutela ejecutiva se deben respetar todas las garantías, la dignidad humana, ¿no es cierto?, a efectos de evitar arbitrariedades mismas que pueden ser impugnadas en la vía judicial. El procedimiento de ejecución permite la finalidad principal del procedimiento de ejecución forzosa es que el control administrativo sea eficaz y cumpla con el fin de restablecimiento del orden público y la tutela de derechos de las personas afectadas por la ilegal actuación del infractor, ¿no es cierto? Esa es la función principal de este procedimiento de ejecución forzosa, porque, claro, a veces vemos que hay normas que establecen las conductas que constituyen infracción administrativa, ¿no es cierto? Se imponen las sanciones, pero a la final los infractores las evaden. Estamos viendo que en la actual situación las autoridades públicas emiten disposiciones, la gente no cumple y a veces no cumple porque dice a la final, si me sancionan nunca me van a cobrar o igual pueden emitir el acto administrativo que sea, yo voy a impugnar y así a la final nunca se va a ejecutar. Entonces, para evitar eso, porque muchas personas son afectadas, como dije, por la ilegalidad conducta del infractor. Ya en este punto hablamos de infractor, no de inculpado, porque ya se acabó el procedimiento sancionador. Es que existen estas herramientas para que el control se vuelva eficaz. Como les decía, el siguiente punto es unas breves ideas de lo que estableció el Código Orgánico Administrativo, básicamente lo que ya habrán escuchado, de unificar todos los procedimientos, a pesar de que con los pronunciamientos del procurador ya también se ha dado valor a los procedimientos especiales establecidos en los procedimientos administrativos sancionadores regulados en leyes especiales.
Sin embargo, sí ha habido, hay recién una ley de acuicultura y pesca que justamente cumplió con el fin o la idea con la que se quiso emitir el procedimiento, el Código Orgánico Administrativo, es decir, que el procedimiento administrativo sancionador se rija por el Código Orgánico Administrativo y que incluso esa ley especial llegue a complementar las disposiciones del Código Orgánico Administrativo, ¿ya? Porque algunas normas deben ser complementadas, como por ejemplo, ahí habrán visto, hay una norma que establece que si se da el cumplimiento voluntario, puede haber incluso reducciones, eh, o también exenciones en las sanciones. Entonces, la ley debe disponer en qué casos se puede dar esto, ¿no es cierto? Igual o como aquí en este procedimiento veremos las multas coercitivas. ¿Cuál es el valor de la multa coercitiva? Eso debe estar establecido en otra norma que complemente al Código Orgánico Administrativo. Lo que lo que me quería referir en esta etapa con respecto a lo que ya habrán visto del Código Orgánico Administrativo y que es importante para el procedimiento de ejecución, es que habrán visto que hay varias etapas del procedimiento administrativo sancionador. Si bien es cierto, el COA habla de que hay una etapa instructora y una etapa mal llamada etapa sancionadora, porque no necesariamente puede terminar con una sanción, sino la etapa resolutora. Si bien es cierto, el COA lo habla así, pero la doctrina de manera general ha dividido en tres etapas los procedimientos administrativos sancionadores. ¿Cuáles son estas tres etapas? La primera es la etapa preliminar o de preparación del procedimiento, ¿no es cierto? Lo que en el caso del COA habrán visto son las actuaciones previas. Actuaciones previas que sirven investigar, eh, para recabar documentos, para recabar pruebas a efecto de decidir si se inician o no se inician los procedimientos administrativos sancionadores, ¿no es cierto? Porque a veces puede ser que alguien ponga una denuncia y no necesariamente esos hechos que se denuncian constituyan infracción administrativa, entonces sería inoficioso iniciar el procedimiento sancionador. A veces decíamos con unos amigos que estudiábamos este tema que el procedimiento sancionador a veces se presta o se puede decir que se presta para un problema de vecinos, en donde el vecino o en el caso de las empresas, la competencia de la otra le denuncia a efecto simplemente de hacerle daño y no porque necesariamente se esté cometiendo una infracción administrativa. Entonces, esta era la primera etapa, ¿no es cierto? La etapa preliminar o de preparación. La siguiente etapa sería la etapa de instrucción y la siguiente etapa sería la etapa de resolución. Así lo clasifica la doctrina de manera general, entre esos los profesores José Garberit de Obregat, Manuel Gómez Tomillo e Íñigo Sanrubiales, entre otros. Sin embargo, dada la importancia que he visto que tiene y que lo viví en esta experiencia que les comenté, el procedimiento de ejecución de las sanciones administrativas, yo creo que el, el procedimiento administrativo sancionador podemos clasificarlo en 4 etapas. Y la última, la cuarta, sería esta, la del procedimiento de la ejecución forzosa de lo dispuesto en el acto administrativo que pone fin a los procedimientos administrativos sancionadores. Obviamente, aclaro que no siempre este procedimiento será necesario utilizarlo porque puede que el procedimiento termine declarando la inexistencia de una infracción administrativa. ¿No es cierto? Entonces, más o menos podemos identificar estas 4 etapas mismas que se activarían de ser necesario el caso, ¿no es cierto? En el caso concreto, porque incluso las actuaciones previas pueden no realizarse en los casos de las infracciones flagrantes, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quería comentar básicamente con respecto a las etapas que ha establecido el Código Orgánico Administrativo aplicables a este tema. Ahora, ya centrándonos
exclusivamente en el tema del procedimiento de ejecución de las sanciones administrativas, vamos a ver ahora cuál es su finalidad, la finalidad del ejercicio de esta autotutela administrativa y especialmente la autotutela ejecutiva, ¿no es cierto? Pues para ello es necesario mencionar que son numerosos y por no decir todas las leyes las que reconocen que una forma de extinción de la responsabilidad es el pago o el cumplimiento de la sanción o de la disposición eh, de adecuar o corregir la conducta que constituye infracción administrativa, con el cual, verificado ese hecho, se procede a archivar el expediente administrativo. Pero si por el contrario, las infractores no dan cumplimiento voluntario a lo dispuesto en el acto administrativo, las administraciones públicas cuentan con prerrogativas o privilegios con los cuales pueden obligar a los ciudadanos, a las personas naturales y jurídicas al cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo y al restablecimiento del orden público y el cumplimiento de lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Estas herramientas o estas prerrogativas que tienen las administraciones públicas son lo que constituye el ejercicio de la autotutela administrativa ejecutiva, ¿no es cierto? La autotutela ejecutiva. Eduardo García de Enterría menciona que esta autotutela ejecutiva puede referirse a la ejecución forzosa de los propios actos de la administración cuyos destinatarios se resisten al cumplimiento. El acto administrativo juega entonces, como ya lo habrán visto en el tema del procedimiento coactivo, como un título ejecutivo, del modo que la ejecución intenta llevarlo coactivamente al cumplimiento pleno. El catedrático David Blanquer también realiza un análisis interesante sobre este tema y he decidido apoyarme también en la doctrina, como les dije, ya que estos medios de ejecución forzosa no son tan estudiados. Entonces, yo quiero que escuchen al menos las ideas principales de lo que dicen algunos profesores reconocidos al respecto de esto, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, sobre la autotutela ejecutiva, David Blanquer nos dice que lo singular de la autotutela ejecutiva es que la propia administración que impone una prestación y ha dictado un acto administrativo, por ejemplo, la imposición de una sanción, es la que asume la función de ejecutarla, ¿no es cierto? Eso es la autotutela administrativa, es decir, esa posibilidad de que la administración vigile y esté pendiente de que se cumplan con sus disposiciones, ¿no es cierto? Porque además así lo manda el ordenamiento jurídico. El ejercicio de estas potestades desemboca en la adopción de decisiones de obligado cumplimiento, por lo que la decisión tiene fuerza jurídica para llevarse a efecto, incluso a pesar de la oposición o disconformidad del interesado. Miren qué importante este análisis. Es decir, para eso sirven y eso es lo que generalmente pasa en la vida real. Lo hemos visto en las noticias, en esta emergencia sanitaria, ¿no es cierto? Muchas personas se resisten a cumplir con lo que disponen las autoridades, ¿no es cierto? Y no se diga aún en una etapa en la cual ya se ha sustanciado o pasó toda la etapa de instrucción, donde ya el inculpado, la persona que ha cometido una infracción administrativa, tuvo todas las garantías de defenderse, de ejercer el derecho a la defensa, de presentar pruebas, ya se evacuó la prueba, incluso quizás, como ya veremos adelante, ya tuvo la oportunidad hasta de impugnar el acto administrativo. Y aún así se resisten o se oponen al cumplimiento de lo dispuesto por las autoridades. El carácter subjetivo de la decisión habilita a la administración pública para violentar la libertad y la propiedad de los particulares que se resistan a aceptar lo que es de obligado cumplimiento. Es una violencia legítima, nos señala este profesor, y que por ello se utilizan los medios coactivos, forzosos o exorbitantes que hacen patente de la supremacía de la administración y la sujeción del ciudadano. Y yo quisiera agregarle aquí también incluso del respeto por velar por el interés general, ¿no es cierto? El interés general de las personas. Entonces,
Sobre los actos emitidos, los actos administrativos emitidos en la etapa de ejecución forzosa, también Patricio Secaira nos señala que hay actos administrativos que siendo principales, como por ejemplo el acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo sancionador, necesitan de otros actos para tener una plena eficacia y sirven para cumplir con la voluntad administrativa, ¿no es cierto? Entonces, se emite el acto administrativo que pone fin al procedimiento administrativo sancionador. En ese acto administrativo se impone una sanción, una obligación de hacer o una obligación de no hacer. Y a pesar de ello, se necesitan de otros actos administrativos que se emitan en este procedimiento de ejecución forzosa eh, para llegar a su plena eficacia. Por eso es lo que yo les decía que le daba mucha importancia a este procedimiento de ejecución forzosa, que incluso he llegado a ver que puede durar incluso más tiempo que el procedimiento administrativo sancionador para la etapa de instrucción y de resolución, ¿no es cierto? Y es muy complejo y se tiene que tomar decisiones con mucha cautela, con mucha reflexión, a efecto de no causar daños en este caso, a los infractores, ¿no? Por otro lado, también debemos acudir a lo que nos ha enseñado la profesora Jacqueline Morán de Bellier de la Universidad Sorbona de París, que ella también ha hecho un análisis en su obra de la ejecución forzosa de los actos administrativos, ¿no es cierto? Y nos pregunta de qué medios cuenta la administración para obligar al administrado renuente a ejecutar estas sanciones. Entonces nos dice que se puede utilizar la ejecución de oficio o forzosa que otorga la administración el derecho a recurrir a la fuerza sin autorización previa de un juez. La acción de oficio o privilegio exorbitante de la administración se mantiene como un procedimiento excepcional, ¿no es cierto? Es un procedimiento excepcional porque como ya veremos, en principio se busca el cumplimiento voluntario del infractor, ¿no es cierto? Que ya después de que se sustanció todo el procedimiento, ya deberá entender que a la final no logró probar, perdón, que a la final la administración probó, porque tiene la carga de la prueba, el cometimiento de una infracción y a la final cumplir con lo que se ha dispuesto. Entonces, este es un procedimiento excepcional. Debe ser proporcional y por eso yo les he propuesto tratar también aquí el principio de proporcionalidad para analizar qué medidas o qué medios de ejecución forzosa son los que se tienen que utilizar. Y que la ejecución debe limitarse estrictamente a lo que sea necesario para el buen cumplimiento de la decisión. ¿No es cierto? Y por ello, una vez que esta profesora hace este análisis, nos da un ejemplo también en un hecho que sucedió en París en el año 2000 y nos da como ejemplo y nos dice que un ejemplo del uso de medios de ejecución forzosa de las sanciones administrativas es el retiro de la gran rueda instalada en la Plaza de la Concordia en París con ocasión de las fiestas del año 2000, al haberse negado el propietario al retiro una vez que ya había expirado la autorización de uso del espacio público. ¿No es cierto? Este es un excelente ejemplo para que ustedes puedan entender, quienes no tengan mucha experiencia en esto, cuál es la finalidad de estos medios de ejecución forzosa, ¿no es cierto? Como en este caso nos explica, en el año 2000 había una persona que tenía una gran rueda instalada en la Plaza de la Concordia y ya se le venció la autorización administrativa para que esté ella en el espacio público, entonces ya tenía que retirarla porque quizás la autoridad ya no le renovó porque tenía otros fines o simplemente esa persona no quiso renovar. Entonces, a efecto de permitir el uso del espacio público por parte del resto de los ciudadanos, la autoridad de control usa estas herramientas y retiró esta rueda de París. ¿No es cierto? Entonces, con ello podemos decir que la premisa jurídica necesaria
para el uso de estos medios de ejecución forzosa o para ejercer la autotutela ejecutiva es que exista un previo acto que imponga al ciudadano una obligación de dar, hacer o no hacer, y que éste no cumpla de forma espontánea o voluntaria con lo dispuesto por la autoridad competente, ¿no es cierto? Esa es la premisa para el uso de estos medios de ejecución forzosa. Dicho esto, entonces entendemos que la finalidad del ejercicio, como ya les dije, de la autotutela ejecutiva, es que la administración, una vez constatado el incumplimiento, y como ya veremos, incluso ya ha transcurrido el tiempo para el cumplimiento voluntario, la administración deberá constatar el incumplimiento de lo dispuesto por la autoridad competente y, de ser el caso, ya puede o está habilitada a usar estas herramientas que obliguen al ciudadano a cumplir a la fuerza, como lo llama la doctrina, a adecuar o a corregir su conducta que constituye infracción administrativa y restablecer el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Como ya lo vimos, estas herramientas son legítimas y permiten anteponer el interés general sobre el interés particular de la persona que no quiere dar cumplimiento. El siguiente tema que les había propuesto es tratar los principios y las garantías que rigen o que guían este procedimiento de ejecución forzosa, ¿no es cierto? Como ya les dije antes, no porque se está estamos en la etapa de ejecución forzosa, no es que debemos olvidar el cumplimiento del respeto al debido proceso y a las garantías de los derechos de los ciudadanos. El primer tema es el principio de proporcionalidad. El Código Orgánico Administrativo, en el artículo 236, ustedes podrán revisar, nos habla incluso en esta etapa de ejecución forzosa del principio de proporcionalidad y nos establece que en la aplicación de los medios de ejecución deben respetarse los derechos constitucionales de las personas, optando en todo caso por el menos gravoso que sirva para cumplir con el acto administrativo. Yo creo que en todo lo que vamos a revisar en estos temas de la ejecución, sí hay un avance del derecho administrativo y ha recogido muchos criterios de la doctrina comparada y de la jurisprudencia comparada en estos temas, ¿no es cierto? Esto del procedimiento sancionador es esencial. Se debe usar un medio optando siempre por el menos gravoso al infractor, ¿no es cierto? Y se los debe usar de forma proporcional para para llegar a la final del cumplimiento eficaz de lo dispuesto. Igual, sobre el principio de proporcionalidad, ya sabemos que este principio lo que nos guía es, hubo una ponencia ahí que hablaba de los principios, entonces ustedes ya entenderán que lo que busca es que haya un equilibrio entre el alcance y la gravedad de la infracción administrativa, que haya una moderación razonable, ¿no es cierto?, orientada a evitar que haya reacciones innecesariamente agresivas por parte de las autoridades, en este caso, encargados de la etapa de ejecución. Igual el COA dispone en su artículo 16 que las decisiones administrativas se adecuan al fin previsto en el ordenamiento jurídico y se adoptan en el marco del justo equilibrio entre los diferentes intereses. No se limitará el ejercicio de los derechos de las personas a través de la imposición de cargas o gravámenes que resulten desmedidos en relación con el objetivo del fin previsto en la norma. Es decir, solo para lo que la norma dispone, el uso incluso de los medios de ejecución forzosa y siempre usando el medio gravoso, son los que legitimarán este ejercicio de la autotutela ejecutiva. Entonces, la administración pública, previo a emitir actos administrativos en el procedimiento de ejecución que conlleven el cumplimiento de la sanción administrativa, deberán analizar, y esto nos enseña el profesor Henry Mejía en su manual de Derecho Administrativo, y es súper interesante. Lo que se debe analizar para usar los medios de ejecución forzosa es la gravedad de los posibles daños que pueden causarse, las acciones que tomó el infractor para detener el ilícito administrativo,
el beneficio a obtenerse o el resultado exitoso, la capacidad económica del infractor, el nivel de intencionalidad y la buena fe del infractor. ¿No es cierto? Esto es en realidad una excelente reflexión, eh, ya que les comento también para llevarlo a la práctica el uso de estos medios de ejecución forzosa. Con mi equipo de trabajo siempre analizábamos si era mejor el uso de la multa compulsiva o coercitiva, o quizás ya hacer la demolición de alguna construcción que esté sin permiso, ya sin permiso vigente. Y hay que analizar para ello quiénes están detrás del expediente administrativo, ¿no es cierto? Hay personas que están ahí y por eso ahí es donde toma relevancia el principio de proporcionalidad, ¿no es cierto? Analizar quién está de lado, si a la persona le va a costar más, le cuesta menos o la demolición de una pequeña casa como la de los guardias o algo así, le costará menos demoler eso que una infracción, una multa coercitiva de $1,000, entre otros, ¿no es cierto? Entonces, se debe analizar todos estos puntos que les acabé de dar a efecto de decidir qué medio de ejecución forzosa voy a utilizar a efecto de que se cumpla lo dispuesto. La siguiente garantía es la inviolabilidad del domicilio. En el procedimiento de ejecución se deben realizar inspecciones a efecto de constatar el cumplimiento del acto administrativo que ponga fin a los procedimientos sancionadores. Luego de ello, decidir en las condiciones qué medio de ejecución forzosa se debe usar. A veces en estas inspecciones, más aún si es un infractor que estará en desacuerdo quizás con la sanción impuesta, eh, se presentan casos como que van las autoridades y timbran y no les abren y, y tratan de justamente acceder a la persona para hacer, verificar en qué estado está el objeto de la infracción, ¿no es cierto? Puede ser una construcción, puede ser eh, quizás eh, adecuación de muchas conductas, reparación en temas ambientales, en temas de telecomunicaciones y muchas actuaciones que necesariamente se deben corregir a efecto de que se adecúen a lo que dispone en el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si no me permiten a mí acceder al domicilio de la persona donde está el objeto de la infracción? Para ello, en el artículo 41 y el 249 del COA, nos dice que el infractor tiene el deber de colaborar y facilitar a los funcionarios que incumplen con sus tareas conforme a lo dispuesto en esa ley. Se deberá entonces permitir a las autoridades acceso a las dependencias, instalaciones, examen de documentos, libros y registros directamente relacionados con las actividades tanto de inspección como de ejecución. Y luego en el artículo 39 nos establece que el incumplimiento o la falta de colaboración con las disposiciones durante el procedimiento de ejecución o dispuestos por la autoridad competente constituyen una actuación jurídica, una actuación sancionable, ¿no es cierto? Pero el COA llega hasta ahí. ¿Y sancionable con qué? Con una multa quizás, y si es una multa de cuánto. Por ello les decía al inicio que las leyes de las materias en los cuales se establezcan procedimientos administrativos sancionadores justamente deben complementar lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo a efecto de hacer eficaz el control, ¿no es cierto? Y que eh, restablezcamos el orden público, que las autoridades logren que se restablezca el orden público. Eh, entonces, como les decía, en este sentido, la doctrina nos habla de que se debe dar valor a la colaboración social, ¿no es cierto? A la colaboración social, que ya hemos hablado un poco, a veces con las autoridades de control hay mucha falta de colaboración de la gente, y para esto también necesitamos socializar las normas, socializar los efectos que dan las normas.
Entonces, la doctrina nos dice que sobre la colaboración social en las actividades de las autoridades de control, resulta imposible el ejercicio de la potestad sancionadora si hay una colaboración social. Se debe alterar hasta el mismo fondo los planteamientos tradicionales, ya que no se trata de que la administración, por su deseo, al menos en la etapa de ejecución, ¿no es cierto? Ni ninguna etapa, si se rige por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico, la administración no es que por su deseo actúe en contra de los ciudadanos, como a veces se piensa, ¿no es cierto? Sino que el Estado está a favor de los ciudadanos en contra de los infractores, ¿no es cierto? Que no cumplen con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y alteran el orden público. De ahí que si los infractores se resisten, se podrá incluso imponer sanciones por incumplir con el deber de colaboración que está dispuesto en el ordenamiento jurídico. ¿No es cierto? Entonces, con respecto a eso, les decía que el COA establece que en el procedimiento de ejecución tenga una colaboración con la actividad de inspección, ¿no es cierto? Tenga una colaboración con la actividad de inspección a efecto de verificar que se esté dando cumplimiento a lo dispuesto en el acto administrativo que puso fin al procedimiento sancionador. Esto deberá ser recabado en algún informe a efecto de cumplir con el deber, con el derecho de contradicción que tienen también las personas, incluso en la etapa de ejecución, ¿no es cierto? Ponerle en conocimiento, a veces también hay errores en los informes de inspección para que se pronuncie y si no, efectivamente, si no ha cumplido con lo dispuesto en el acto administrativo que haya puesto fin al procedimiento sancionador, ya hacer uso de los medios de ejecución, decidir qué uso de los medios de ejecución forzosa, ¿no es cierto? Entonces, hay veces que, como les decía, se debe constatar que si se ha cumplido o no, y si no se ha cumplido, entonces uno de los medios que será es la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo entro al domicilio si no me va a dar la autorización? Y ahí tenemos una garantía que incluso está elevado en la Constitución, que está en el artículo 66, numeral 22, que es el derecho a la inviolabilidad del domicilio, ¿no es cierto? Que nos dice que no se podrá ingresar al domicilio de una persona, ni siquiera realizar inspecciones o registros sin autorización o sin orden judicial, salvo delito flagrante. Y el COA también establece en el artículo 236 que de manera clara, si durante el desarrollo del procedimiento de ejecución, ya sea para constatar el cumplimiento de la resolución o para cumplir con alguno de los medios de ejecución forzosa, se requiera realizar alguna diligencia, inspección o cualquier otra por la que sea necesario ingresar al domicilio del infractor, las administraciones públicas deberán obtener su consentimiento o la autorización judicial, lo cual, como ya se dijo, y esto era importante revisarlo, constituye un límite al ejercicio de la autotutela ejecutiva. Entonces, ¿qué problema tenemos o se tiene en los procedimientos de ejecución con respecto a este punto? Es que aquí la norma dice, se requerirá, si no tengo el consentimiento del infractor, debo requerir autorización judicial. ¿La autorización judicial de quién? Si ustedes revisan las competencias de los jueces de lo contencioso administrativo y las acciones, lo que pueden hacer, verificarán que hay un vacío en las normas, en el ordenamiento jurídico con respecto a quién es el juez competente para otorgar o para autorizar el ingreso al domicilio en el procedimiento de ejecución. Si hacemos una revisión en el Código Orgánico Administrativo, vemos que en el uso de las medidas cautelares, las medidas provisionales y las medidas cautelares, se establece la competencia de los jueces de contravenciones. Pero en este artículo nos deja en la nada y nos dice que simplemente se requerirá autorización judicial. ¿De quién? Ahí como un insumo más
al respecto de este tema, les comparto, hay una resolución del Consejo de la Judicatura, es la resolución 148, eh, está publicada en el Registro Oficial 59 de 14 de octubre de 2019, en el cual el Consejo de la Judicatura, de conformidad con las facultades que le da el Código Orgánico de la Función Judicial, resuelve precisar la competencia de los jueces y juezas de contravenciones para conocer y realizar autorizaciones de ejecución de actos administrativos o medidas provisionales de protección y medidas cautelares. Entonces, en el artículo 1 dice, las jueces y jueces de contravenciones conocerán y resolverán las solicitudes de los órganos competentes de la administración pública para la ejecución de los actos administrativos o medidas provisionales de protección o medidas cautelares, al tenor de lo dispuesto en los artículos 180, que se refiere a las medidas provisionales de protección, 189, que se refiere a las medidas cautelares, y al 291 del Código Orgánico Administrativo, a efecto de que correspondan a las medidas contempladas en el artículo 66, numeral 14, 19, 22 de la Constitución. Pero si revisamos estos artículos a los que se refiere esta resolución, vamos a ver que nos quedamos en las mismas, porque como ya les dije, el 180 es para las medidas provisionales, el 189 para las medidas cautelares, y el 291, si ustedes pueden revisar en su Código Orgánico Administrativo, se refiere para el descerrajamiento y allanamiento que se dispone, pero en el procedimiento coactivo. Y eso ya lo habrán visto en la exposición de Gabriel Galán. Pero entonces, a la final, como les dije, nos quedamos en nada porque el artículo que debería estar mencionado en esta resolución es el artículo 236, el inciso segundo, ¿no es cierto? Que es el que se refiere a esta autorización judicial que justamente se ejerce a este el ejercicio de la autotela ejecutiva y el ingreso al domicilio necesarios en el procedimiento de ejecución. ¿Ya? Entonces, a la final, en la actualidad estamos en las mismas porque esta resolución no ha precisado la competencia de los jueces. Y por otro lado, también comentar que desde el lado del procedimiento de ejecución forzosa, no sé qué tan conveniente sea que conozcan los jueces de contravenciones, cuando a la final, para permitir el ingreso al domicilio de una persona por parte de una autoridad, deberá verificar la legalidad de las actuaciones, ¿no es cierto? Acaban de escucharle ustedes al doctor Fernando Ortega, les habrá hablado del contencioso administrativo, se deberá verificar la legalidad de las actuaciones incluso en el procedimiento de ejecución forzosa, y si se respetaron los límites de las garantías que les estoy comentando ahora, ¿no es cierto? Si hubo esa reflexión, si se está usando el menos gravoso, ¿no es cierto? Si se está usando el menos gravoso a efecto de autorizar, si se está motivando, si hubo una inspección y se constató que hay incumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo, ¿no es cierto? Entonces a la final, en conclusión, se contempla la posibilidad de ingresar al domicilio, pero si hay una negativa y hay que requerir a un juez competente, ¿ante qué jueces lo hacemos, no es cierto? Y esto lo deberá solucionar el Consejo de la Judicatura, o quizás, bueno, a pesar de que esta norma se refiere a la ejecución de actos administrativos, pero no le señalaron el artículo que corresponde, que como digo es el 236. La siguiente garantía es la prescripción de las sanciones administrativas, ¿no es cierto? No solo prescriben las infracciones, sino también prescriben las sanciones, ¿ya? Sobre esto, el profesor Alejandro Nieto, que es un estudioso, ustedes ya sabrán, del derecho administrativo, haciendo un análisis de la normativa española, nos establece que el plazo de prescripción de las sanciones administrativas comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel que que haya causado estado la resolución por la que se impone una sanción. Interrumpida la prescripción, la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución
volviendo a transcurrir el plazo si está paralizado por causa no imputable al infractor, ¿no es cierto? Entonces luego él se remite a una sentencia del Tribunal Supremo Español en el cual nos dice que en el punto que se dice que la sanción ha de tenerse efectivamente impuesta, al haberse ejercido la potestad sancionadora y tratarse de una resolución definitiva contra lo que no cabe otro recurso, que es el contencioso administrativo, es por tanto desde ese momento desde que ha de computarse el plazo de prescripción de la sanción. El Código Orgánico Administrativo también recoge, aunque medio mal redactado y ahí con dudas, a la prescripción de las sanciones administrativas en los artículos 245 y 246. El 246 se complementa con lo dispuesto en el artículo 245. ¿Y qué es lo que nos dice? Dispone que las sanciones administrativas prescriben en el mismo plazo de caducidad de la potestad sancionadora. Esto es 1 año para las sanciones que impongan infracciones leves, 3 años para las infracciones, para las sanciones de infracciones graves y 5 años para las sanciones de infracciones muy graves. ¿No es cierto? Plazo que se contará desde que el acto administrativo haya causado estado. Esto es que ya no sea posible de impugnación en la vía administrativa. ¿No es cierto? Empero se deja claro que el plazo de prescripción de las sanciones se interrumpe por el inicio del procedimiento de ejecución y si las actuaciones de dicho procedimiento se suspenden por más de 1 mes por causa imputable al infractor, se reanudará el cómputo del plazo de prescripción del tiempo restante, lo cual constituye evidentemente, si no es por una causa imputable al infractor, sino es por causa de la administración, obviamente constituye una garantía para el administrado, ¿no es cierto? Y castiga la falta de actuación diligente de la administración pública eh, como medio de respeto a la seguridad jurídica, ¿no es cierto? Entonces, básicamente esos son los, eh, los límites, los principios y las garantías que guían este procedimiento de ejecución forzosa, ¿no es cierto? En conclusión, no se puede hacer lo que se quiera aquí tampoco, sino que también como son medios del derecho administrativo, también sirven para poner límites a las actuaciones de las autoridades públicas. Ahora, el siguiente punto es cuándo se debe iniciar este procedimiento de ejecución forzosa de lo dispuesto en los actos administrativos que pongan fin a procedimientos sancionadores. El artículo 260 del COA es claro en señalar que, en regular que el procedimiento sancionador, el acto que se emita como consecuencia de un procedimiento sancionador, es ejecutivo desde que ha causado estado en la vía administrativa. Solo ahí es ejecutivo o se puede iniciar el procedimiento de ejecución de lo dispuesto en ese acto administrativo. En ese sentido, la pregunta es, ¿cuándo causa estado un acto administrativo? Un acto administrativo causa estado de conformidad con lo dispuesto en el 218 del Código Orgánico Administrativo. Y son 3 casos los que establece este artículo. El primero es que se haya expedido un acto administrativo producto del recurso de apelación. El segundo caso es que haya fenecido el término para la interposición del recurso de apelación y no se haya ejercido este derecho. Y el otro caso es que se haya ejercido una acción contenciosa administrativa respecto del cual, del acto mediante el cual se haya impuesto una sanción, ¿no es cierto? Dicha norma también hace referencia al acto que hace también una diferencia entre el acto que ha causado estado, es decir, que ya no puede ser impugnado en la vía administrativa, y el acto firme, ¿no es cierto?, que es el que ya no puede ser impugnado en ninguna vía. Entonces, como les decía y como vamos a ver, esta norma ha recogido muchos criterios de la más actualizada doctrina del derecho administrativo y la jurisprudencia comparada, especialmente la española, que sostienen que sostiene que cuando se trata de un acto sancionador que no pone fin a la vía administrativa hasta que no se resuelva el recurso de alzada, ¿cierto?, que es en la normativa de España, que contra el mismo se interponga o en su caso hasta que no transcurra el plazo para interponerla, sin hacerlo, el acto no será ejecutivo.
Incluso también señala una modulación, por tanto, de la regla de ejecutividad que por lo demás ha sido reforzada por la jurisprudencia constitucional al considerar que, incluso en el supuesto de que ponga fin a la vía administrativa, el acto sancionador recurrido ante la jurisdicción contenciosa administrativa tampoco será ejecutivo en tanto que solicitada la medida cautelar de suspensión, el órgano jurisdiccional no se pronuncie sobre la misma. Entonces, lo que les quería decir es que a la final el COA ha recogido este avance de que en los procedimientos sancionadores en los cuales se emiten un acto administrativo de gravamen, si el interesado, la persona, impugna ese acto, el acto no va a ser ejecutivo hasta que el superior resuelva y, de ser el caso, ratifique la legalidad del mismo, eh, y ahí en ese caso podrá ser ejecutivo, ¿no es cierto? Entonces, queda suspendida la ejecución si yo planteé un recurso de apelación hasta que no se resuelve esto. ¿Qué diferencia tenemos con lo que menciona la doctrina y la jurisprudencia española? La diferencia es que, como ustedes vieron, ellos incluso se suspende la ejecución del acto cuando se plantea una acción contenciosa administrativa. Como ustedes sabrán, en el Ecuador, como ustedes vieron, en el Ecuador no es así, dado que el último caso del 218 establece que, al contrario, más bien cuando se interpone una acción contenciosa administrativa, el acto es ejecutivo porque ya causó estado. Sin embargo, no olviden, recuerden ustedes que cuando plantean una acción, en este caso de plena jurisdicción o subjetiva, pueden, en virtud de lo dispuesto en el 330 del COGEP, solicitar la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto. Ahora, habrá que esperar, en el caso del ciudadano, del particular, a que los jueces resuelvan en el primer acto si conceden o no la suspensión de los efectos del acto administrativo, ¿no es cierto? Y para ello, eh, hasta mientras incluso podría avanzar el procedimiento de ejecución. Ahora vamos a hablar del tema de los medios de ejecución forzosa de los actos administrativos. ¿Cuáles son los medios de ejecución que cuentan las administraciones públicas para obligar a los interesados al cumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo? A partir del artículo 235 del COA se regulan los medios de ejecución forzosa, eh, y para ello el profesor español Santiago Muñoz Machado nos dice también qué se debe observar para el uso de estos medios de ejecución forzosa, ¿no es cierto? Entonces, uno de los temas importantes que se debe observar es que no todos los actos administrativos son, sin embargo, susceptibles de ejecución. La ejecutividad es un privilegio de todos los actos administrativos, la ejecutividad. Sin embargo, la ejecución forzosa, que es la que estamos tratando, ya vayan diferenciando ustedes los términos, se reserva fundamentalmente para los actos desfavorables o los actos de gravamen. El fin del procedimiento de ejecución forzosa son para actos que hayan puesto fin al procedimiento administrativo sancionador, para actos definitivos, no para actos de trámite. El acto ha de concretar el alcance exacto de la obligación, ¿no es cierto? Porque ello resulta imprescindible para exigir el cumplimiento o siquiera poder imputar el incumplimiento del interesado, ¿no es cierto? Entonces, en el acto resolutivo, el acto definitivo que ponga fin al procedimiento sancionador, se debe determinar el alcance, incluso de ser necesario los medios de ejecución forzosa. Eso igual es importantísimo porque a veces cuando se resuelven los procedimientos, se omite cumplir con este paso de advertir al infractor, infractor en este caso, de que en el caso de incumplimiento la administración puede usar los medios de ejecución forzosa. El acto además tiene que haber sido correctamente notificado, cumpliéndose con todas las condiciones formales,
Además, su eficacia no puede estar suspendida, ni haber cesado por el transcurso del plazo o estar incursa en cualquier condición o circunstancia determinante o el aplazamiento o término de la eficacia. Es de lo que estábamos hablando antes, ¿no es cierto? De que el acto no es ejecutivo, sino ha causado estado. Es decir, no puedo usar los medios de ejecución forzosa si a la final está suspendida la eficacia, ¿no es cierto? La eficacia de este acto. O peor aún, hay normas que regulan las infracciones y las sanciones administrativas que establecen que en el caso de las obligaciones de hacer o de no hacer, se debe dar, me invento un término de 5 días o de 10 días, a efecto de que el infractor dé cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad competente de manera voluntaria. Y luego de ese tiempo, si no ha ejercido su derecho a recurrir, eh, se podría, una vez que ya ha pasado ese plazo, ese término, según lo disponga la ley, puedo yo ya usar los medios de ejecución forzosa que estamos analizando. Eh, entonces, todos estos se debe cumplir con estos requisitos, ¿no es cierto?, a efecto de dar un adecuado uso a los medios de ejecución forzosa. Como les dije, otro tema es además que debe constar en el apercibimiento, además de otorgarse un tiempo para que cumplan el infractor, debe constar el apercibimiento de que incluso en el caso de constatarse un incumplimiento por parte del infractor, se usarán los medios de ejecución forzosa. ¿Y cuáles van a ser esos medios de ejecución forzosa que se van a usar? Iniciando con el yendo un poco más rápido por el tiempo, primer medio de ejecución forzosa es la ejecución sobre el patrimonio, ¿no es cierto? Es en el caso de que se haya impuesto una multa y el infractor no decida pagarla voluntariamente, hay un medio de ejecución forzosa que es el procedimiento coactivo, ¿no es cierto? Que ustedes ya lo vieron en una anterior ponencia, al cual no me voy a referir. El segundo medio de ejecución forzosa es la ejecución sustitutoria, que está establecida en el artículo 239. Este caso se trata de cuando en el acto administrativo se haya dispuesto una obligación de hacer que pueda ser realizada por una persona distinta del infractor, las administraciones públicas por sí o a través de terceros pueden ejecutar en su reemplazo los actos que el infractor no haya cumplido, ¿no es cierto? Entonces, ya se le notificó con el acto que puso una sanción y una obligación de hacer. Obligación de hacer, para que ustedes me entiendan, que haga la destrucción de una construcción que no tiene permisos. Transcurrió el tiempo que la norma establezca para que dé cumplimiento obligatorio y no cumplió. Supongamos que impugnó, le rechazaron el recurso de apelación. Inicio con el procedimiento de ejecución. Constato si ha cumplido o no ha cumplido, y si no ha cumplido, dispongo, por ejemplo, ya la demolición. La administración puede, con su maquinaria, hacer la demolición de esta construcción, y si supongamos que no tenga la maquinaria para realizar esta demolición de esta construcción, puede pedir la colaboración de un privado. Por eso dice la administración pública por sí o a través de otros, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el acto administrativo. Sin embargo, se establece en esta norma que el infractor incumplido deberá pagar los gastos generados por dicha actividad de ejecución, ya sea por movilización del personal, por maquinaria, por equipos, por transporte, por bodegaje, por materiales, entre otros. Son más un recargo del 20% más el interés legal hasta la fecha de pago y la indemnización por daños y perjuicios del incumplimiento de la obligación principal. Entonces, esta medida ya es una medida fuerte, por llamarlo así, justamente en el caso de que haya un incumplimiento y se necesite
Por ejemplo, lo que les mencioné antes, el ejemplo de la rueda que estaba en la Plaza de París. Los ciudadanos tenemos derecho al disfrute del espacio público y si ya no tenía autorización necesitamos retirar. Para eso se necesitará una maquinaria o si no se tiene la maquinaria, contratar a una empresa que vaya a hacer el retiro o una construcción ilegal. Se pueden necesitar transporte para llevar esos materiales, gastos de bodega. Entonces, todo eso tiene que pagar el infractor que no haya dado cumplimiento voluntario a lo dispuesto por la autoridad competente, más del 20% de recargo, más del interés legal y todo lo que les había mencionado, ¿no es cierto? En el caso, simplemente más decir que en el caso de que la administración requiera la colaboración de un privado, obviamente deberá esto legalizarlo a través de un convenio o un contrato cumpliendo con los procedimientos que establezca el ordenamiento jurídico. El siguiente medio de ejecución forzosa es la multa compulsoria o multa coercitiva, que está establecida en el artículo 240. Eh, a través de esta norma se da la posibilidad a la administración pública que pueda imponer multas compulsorias, así como clausurar los establecimientos. Bueno, el título debería ser multas compulsorias o clausura de establecimientos. Hay estas dos medidas que se pueden usar. La clausura, ustedes ya lo conocen, por ejemplo, cuando un infractor no dé cumplimiento a lo dispuesto en el acto para obligarle a eh, adecuar o corregir su conducta, se le puede clausurar el local. Y el tema de las multas compulsorias se debe diferenciar en que no es lo mismo la multa por la infracción administrativa por la que se inició el procedimiento administrativo sancionador y la multa compulsoria o coercitiva. Estas multas coercitivas son una sanción al incumplimiento de lo dispuesto en el acto administrativo que eh, puso fin al procedimiento sancionador. Estas multas no están establecidas en el Código Orgánico Administrativo, sino se deben establecer en las leyes que regulan el desarrollo de los procedimientos sancionadores de las distintas materias, y lo que se suele hacer aquí es que se establezcan multas progresivas, que vayan aumentando progresivamente, ¿no es cierto? No hay un fin para la imposición de estas multas, sino que se deben ir aumentando progresivamente hasta que el infractor dé cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad competente. Ya podrán ver ustedes que hay medios de ejecución forzosa que podrían ser más gravosos que otros. Y lo que les decía, ¿no es cierto? En la práctica se deben reflexionar qué medios van a usar las autoridades para obligar a la fuerza a los infractores a adecuar o corregir su conducta al ordenamiento jurídico. En unos casos, dependiendo del valor de la multa coercitiva o de la ejecución forzosa, en un caso de la demolición, habrá que analizar quizás cuál le cause menos perjuicio a la persona y decidir cuál es el que voy a usar, ¿no es cierto? Eh, Quizás para compartirles, porque al final los ejemplos son los que sirven. Alguna vez en esa experiencia que les conté, tuvimos un caso de personas vulnerables que estaban en un terreno y que tenían una construcción que no tenía permisos. Eh, Obviamente estas personas vulnerables, la multa coercitiva era como de $1,000 y quizás vivían en una casa de tablas de quizás de 4 metros por 4 metros, y obviamente resultaba mejor para incluso archivar el expediente, realizar la ejecución forzosa que cargarles con una multa coercitiva de $1,000. Entonces, a ese análisis y a esa reflexión con base en el principio de proporcionalidad es justamente lo que me he estado refiriendo. Otro tema es que, obviamente, otra diferencia que hay entre la multa por infracción administrativa y la multa coercitiva es que la multa por infracción administrativa le aplica el non bis in idem y el principio de necesidad, y a las multas coercitivas les aplica el principio de oportunidad, ¿no es cierto? El principio de oportunidad. Otra diferencia es que en la multa por las infracciones administrativas,
no hay un margen, ¿no es cierto?, de discrecionalidad de las autoridades de si impongo o no impongo la multa coercitiva, simplemente, perdón, la multa por la infracción, sino simplemente deben imponer la multa por la infracción. En el caso de las multas coercitivas, sí hay un margen de discrecionalidad al cual me refería, que es este análisis que deben realizar las autoridades de si imponen la multa o eligen otro medio de ejecución forzosa. El siguiente y último medio de ejecución forzosa es la compulsión sobre las personas, que está en el artículo 241. Eh, Volviendo al tema que les decía, si estos temas de la ejecución forzosa no están estudiados, este medio de compulsión sobre las personas no es incluso ni muy utilizado en la práctica, ¿no es cierto? Menos estudiado, incluso me ha tocado ver varios libros para poderles compartir algunos ejemplos del uso de este medio de ejecución forzosa. Entonces, ¿qué nos dice el Código Orgánico Administrativo? Es que el acto administrativo que imponga una obligación de no hacer o de soportar puede ser ejecutado por compulsión directa en los casos de que la ley lo autorice, con el debido respeto a la dignidad humana y derechos y garantías reconocidos en la Constitución. Según el maestro García de Enterría, este medio de ejecución forzosa es el más radical, ¿no es cierto?, que se traduce en pura y simplemente el empleo de la fuerza sobre las personas, eliminando la libertad de las mismas. Esta medida como medio de ejecución forzosa de un acto solo procede cuando no basten los medios de ejecución forzosa para el cumplimiento del acto. Es decir, aquí en el uso de este medio nos da otra reflexión más. Es decir, primero, en virtud del principio de proporcionalidad, analizaré si usar entre los otros medios el menos gravoso, y si los otros no son suficientes, como tengo el deber de precautelar el interés general de las personas afectadas por la conducta del infractor que sigue fuera del ordenamiento jurídico, entonces si no es suficiente, ya tengo que usar este medio de ejecución forzosa, que es la compulsión sobre las personas, ¿no es cierto? Y como ejemplo, en la doctrina he encontrado, por ejemplo, impedir a una persona la entrada a un inmueble que corre riesgo de derrumbamiento, ¿no es cierto? Incluso puede ser su propio inmueble, y él quiere entrar, pero justamente para salvaguardar la vida, no le dejo entrar por riesgo de derrumbamiento. Y el otro ejemplo que encontré es el desalojo del infractor del inmueble en materia de la infracción. El ejercicio de este medio de ejecución forzosa por el principio de proporcionalidad obliga a la autoridad a ponderar entre los bienes protegidos y la restricción a la libertad de quien tiene que soportarla. Finalmente, el último tema que vamos a ver es la posibilidad de impugnación de los actos administrativos en el procedimiento de ejecución. Siempre hay esta duda, ¿no es cierto?, de que si ya estamos en etapa de ejecución y si a la final, cuando se le impuso la sanción administrativa, ya impugnó y hubo un tiempo transcurrido luego de que la resolución del recurso, ¿cabe o no cabe todavía recursos en la vía administrativa? Entonces, para analizar ello, igual tenemos que acudir a la doctrina. Igual García de Enterría también nos dice que la autotutela ejecutiva sigue siendo también previa y no definitiva, de modo que el hecho de su aplicación no excluye tampoco del eventual conocimiento ulterior de los tribunales de lo contencioso administrativo, conocimiento que puede referirse a la validez del acto que ha juzgado como título ejecutivo, como a la validez de la ejecución forzosa y a las observancias de sus límites. En este sentido, podría hablarse también de una presunción de legalidad de las ejecuciones administrativas con el mismo carácter que cualquier acto administrativo. La estimación o aceptación de la demanda contencioso administrativa podría incluso suponer la restitutio in integrum, la reparación integral, total o parcial. Entonces, qué importante es este análisis porque, claro, puede que ya se impugnó el acto administrativo que impuso la sanción, ¿ok? Le rechazaron el recurso de apelación.
Ahora iniciamos el procedimiento de ejecución forzosa, donde habrán varios pasos de inspección, de que se pone en conocimiento el documento de la inspección al infractor, y, de ser el caso, le impongo una multa coercitiva. ¿Está bien calculada o no está bien calculada? Quizás le puedo causar un perjuicio. Claro que tiene la posibilidad de impugnar, más aún cuando no olviden ustedes, de acuerdo al artículo 173 de la Constitución, todo acto administrativo puede ser impugnado tanto en la vía judicial como en la vía administrativa como en la vía judicial. Entonces, viendo los ejemplos, puede que la multa coercitiva estuvo mal calculada y obviamente yo voy a poder impugnar. O quizás eh, quiero eh, impugnar antes de que me hagan la demolición, porque al final el informe con el cual se basa, que me dicen que todavía estoy incumpliendo con la disposición de la autoridad competente, está errado. Entonces yo justamente puedo impugnar esta decisión de que se haga la demolición de la construcción que puede todavía estar sin cumplir con lo que dispone el ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Y también al ser actos administrativos, obviamente también podrá plantearse la acción de plena jurisdicción o subjetiva y también, como ya les comenté, pedir incluso la suspensión de los efectos del acto. Finalmente, como conclusiones, eh, esto que les había comentado, que el procedimiento de ejecución de las sanciones administrativas sirve o pretende que el infractor cumpla de manera integral con lo dispuesto en el acto administrativo, ¿no es cierto? Siempre y cuando no haya dado cumplimiento obligatorio, y ahí la autoridad deberá analizar qué medios de ejecución forzosa se deben usar a efectos de restablecer el orden público lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. ¿No es cierto? Lo que ya les dije antes, que no porque se está en un procedimiento de ejecución forzosa, no se debe cumplir con el debido proceso y las garantías o límites que establece el ordenamiento jurídico. Por eso lo importante de analizar el principio de proporcionalidad, la inviolabilidad de domicilio, la prescripción de las sanciones. Finalmente, decir, ya que estamos ya terminando con el tiempo, es que, como les decía, el uso adecuado de estos medios de ejecución forzosa lo que permite es que el procedimiento administrativo sancionador y el control que hacen las autoridades sea eficaz para cuidar, para justamente restablecer los derechos de los ciudadanos afectados por la conducta que constituye infracción administrativa, ¿no es cierto? La conducta que aún, a pesar de haber sancionado el infractor, constituye infracción administrativa. Con esto, simplemente por el tiempo, ya que estamos fuera del tiempo, contestaré unas pocas preguntas y con eso finalizaré la intervención. Me preguntan, Génesis de la Vega, doctor, ¿podría impugnar la medida de ejecución a través de una acción subjetiva de plena jurisdicción? ¿Debe ser? Sí, claro, como les decía, sí se puede, y por eso justamente he topado este tema, porque a la final sí se puede impugnar, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial. Ahora, lo que hay que diferenciar es que, les había dicho, cuando se emite el acto por la que pone fin al procedimiento sancionador, es ejecutivo, o sea, sí se suspende hasta que no se resuelva el recurso de apelación. Ahora, si ya estamos en un procedimiento de ejecución, ahí no se suspenderá. Me están preguntando también sobre la caducidad. La caducidad se cuenta. A ver, como caducidad en el procedimiento de ejecución, si ustedes se fijan, no hay una norma que regule sobre la caducidad específicamente en el procedimiento de ejecución. Lo que sí se regula son la prescripción de la sanción, como ya les había comentado. Dice la petición de suspensión que debe justificar que el daño inminente o grave. Sí, obviamente cuando se pida una suspensión de los efectos del acto administrativo,
se debe cumplir con el periculum in mora, el peligro en la demora, y la razonabilidad o el principio de buena fe, ¿no es cierto? Se debe demostrar por qué estoy pidiendo la suspensión de los efectos del acto, cuál es el daño que me va a causar, cuál es el peligro en la demora del juicio y por qué yo necesito la suspensión y por qué... y que lo estoy haciendo de buena fe y de forma razonable, ¿no es cierto? Sin más, ya que estamos con el tiempo, me pedí a los organizadores que dé por finalizado mi disertación. Les agradezco mucho por su intervención. Quizás mencionarles que este trabajo será publicado en una revista, lo publicaré en mis redes sociales justo el mes anterior, en qué revista estará. Les agradezco mucho por su atención, agradezco a los organizadores y espero que este tema les haya parecido interesante. Muchas gracias.